todos aquellos que están aquí hoy, a pesar de ser un feriado largo de Semana Santa. Esperamos en el Señor que su palabra hoy sea en gran manera usada por Él para bendecir nuestras almas. Vamos a orar de nuevo en la presencia de nuestro Dios y pedir su bendición. Padre, una vez más nosotros queremos acercarnos a ti y te suplicamos, Señor, que ante el tema que vamos a tratar en esta mañana, tú uses tu Espíritu para darnos entendimiento de estas cosas y para cambiar cualquier visión distorsionada que nosotros podamos tener relacionadas con el tema que vamos a tratar, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Uno de los aspectos más complejos que se le presenta al cristiano en su vida práctica es el tipo de relación que el cristiano debe tener con el mundo. Por un lado, la Biblia nos enseña que los creyentes ya no le pertenecen al mundo, que somos extranjeros y peregrinos en un mundo hostil que presenta una activa oposición contra Dios y contra su pueblo. Y debo aclarar, por amor a aquellos que nos visitan en esta mañana, que cuando la Biblia habla en esos términos como enemigo de Dios o como enemigo del creyente, no se refiere al planeta en que vivimos. Se refiere más bien a un sistema de pensamiento que se opone al carácter y a la voluntad de Dios y al estilo de vida que ese sistema de pensamiento produce. En ese sistema de pensamiento mundano, no es la gloria de Dios la que debemos procurar por encima de todo, sino nuestra propia gloria y nuestro propio placer. Lo importante no son las cosas que trascienden esta vida, las cosas que tienen valores eternos, sino aquellas que me brindan una satisfacción inmediata y temporal. Es ese sistema de pensamiento y es ese estilo de vida el que el creyente debe rechazar con todas las fuerzas de su ser. Pero por el otro lado, la Biblia también nos enseña que todos nosotros, creyentes e incrédulos, vivimos en este mundo. Y tenemos una tarea que hacer aquí y ahora. Si bien es cierto que no debemos vivir a la luz de ese sistema de pensamiento que es contrario al carácter y a la voluntad de Dios, la Biblia establece claramente que el cristiano debe aprender a vivir en el mundo, no a escapar de él. Orando al Señor, Cristo le decía en Juan 17, Padre, yo no te pido que los saques del mundo, yo te pido que los guardes del mal, pero en el mundo. Y eso genera una tensión que los creyentes no siempre han sabido manejar de una forma apropiada. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y cuando esa tensión no es manejada en una forma apropiada, puede producir una decadencia espiritual en el cristiano. Como muchos de ustedes saben, hace unas semanas nosotros comenzamos una serie de exposiciones sobre el tema de la decadencia espiritual. Esa serie fue momentáneamente suspendida en el mes de marzo. Y hablamos de decadencia espiritual cuando un verdadero creyente no se encuentra en un estado saludable espiritualmente hablando. Es un creyente que ya no disfruta de una cercana comunión con Dios, los aspectos que conforman su vida cristiana y que en el pasado disfrutaba, como orar y leer la Biblia, venir a la iglesia, tener comunión con sus hermanos, cantar alabanzas a su Salvador, escuchar la palabra predicada. Todas esas cosas se han convertido en meros rituales, actividades en las que él participa mecánicamente, casi por inercia. En los últimos estudios de esa serie, hemos estado considerando las causas que suelen producir ese penoso estado espiritual. Y decíamos que una de ellas es la mundanalidad. El descuido de guardarse apropiadamente de esa perspectiva mundana de pensamiento, de ese estilo de vida que esa perspectiva mundana promueve. Pero en la mañana de hoy
nosotros queremos ver la otra cara de la moneda. Así como hay creyentes que decaen espiritualmente porque son mundanos o porque están coqueteando con el mundo, así también hay creyentes que decaen porque no saben cómo interactuar con ese mundo en el que viven. Como decía hace un momento, ese es un problema que la iglesia ha tenido que enfrentar a través de los siglos, la tensión de estar en el mundo y no pertenecer al mundo. En los primeros siglos de la era cristiana, el Imperio Romano desató una fuerte persecución contra la iglesia, de manera que no era necesario recordar a los cristianos que ellos estaban en territorio enemigo. Pero a principios del siglo IV, uno de esos emperadores romanos, el emperador Constantino, dijo haber abrazado la fe cristiana. Y no solo dio por terminada la persecución, sino que también comenzó a favorecer a los cristianos en muchos sentidos. Repentinamente, esos cristianos que habían sido perseguidos por más de 2 siglos pasaron a ser personas favorecidas por el imperio. Se construyeron catedrales. Los cristianos comenzaron a ocupar puestos públicos. Algunos obispos se convirtieron en consejeros cercanos del emperador. Aquello parecía la llegada del milenio. Todo parecía sonreírle a la iglesia. Pero muchos no estaban contentos con el cambio de estatus, porque percibieron en esa nueva bonanza un peligro potencial para el cristianismo, sobre todo el peligro de que la mundanalidad arropara a muchos que profesaban ser cristianos y que ahora no veían el mundo como un enemigo, sino como un aliado. Lamentablemente, en vez de desarrollar una perspectiva bíblica del tipo de relación que los creyentes deben tener con el mundo, muchos decidieron apartarse literalmente de él, y así nacieron los monasterios medievales. Hombres y mujeres que profesaban la fe cristiana, pero que llegaron a la conclusión de que la única forma en que se podía vivir un cristianismo auténtico era aislándose de la sociedad. Y aunque el movimiento monástico nunca encontró eco en el protestantismo, mis amados hermanos, el espíritu del monasticismo todavía está vivo en la conciencia de muchos cristianos evangélicos. Cristianos verdaderos que no saben cómo interactuar con el mundo en una forma apropiada. Y lo que yo quiero que veamos en esta mañana es la manera como esto incide en nuestra vida cristiana y cómo esto puede llegar a producir decadencia espiritual. Un tema extraño, pero un tema importantísimo. Y antes de pasar a considerar directamente este asunto, yo quisiera tomar un tiempo para que pongamos en perspectiva cuál es el lugar que ocupa el hombre en el mundo, y el hombre cristiano incluido, en el contexto de la doctrina bíblica de la creación, sobre todo a la luz de los primeros capítulos del libro del Génesis. Libro del Génesis, capítulo 1. ¿Cuál es el lugar que ocupa el hombre en la doctrina bíblica de la creación? Aunque la biología moderna se ha empeñado en presentar al hombre como un animal, claro, ellos dicen un animal racional, pero animal a final de cuentas, en el primer capítulo del Génesis nosotros vemos una diferencia marcada entre la creación del hombre y el resto de los seres vivos que pueblan este planeta. Noten el capítulo 1, versículo 11 y 12. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla esté en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Versículo 20.
Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Versículo 24. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así, e hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Hermanos, es evidente que hay un énfasis en según su género, según su especie, según su naturaleza. Pero entonces llegamos al versículo 26. Y ahora Dios se dispone a crear al hombre. Y vemos de inmediato una diferencia radical en el lenguaje. Versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Ya no es según su especie. Ya no es según su género, ahora es a imagen de Dios, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en la bestia de la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Cuál es la enseñanza de este texto clave de las Escrituras? No solo que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, y por lo tanto que el hombre es un ser personal, es un ser que piensa, es un ser que tiene voluntad, es un ser que tiene autoconciencia, es un ser que tiene emociones, sino también que Dios colocó al hombre en una posición de dominio sobre todo lo creado. ¿Con qué propósito? Con el propósito de desarrollar el potencial escondido por Dios en la creación. Génesis capítulo 2, versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Esto es lo que nosotros conocemos como el mandato cultural. Ahora, yo debo hacer una aclaración aquí, porque nosotros solemos asociar la palabra cultura con ciertas manifestaciones artísticas, sobre todo en su aspecto elitista, no popular, la música clásica, la ópera, el teatro clásico, pero realmente la palabra cultura tiene un significado mucho más amplio. Esta palabra se relaciona con la idea de cultivar e incluye todo tipo de actividad humana que contribuya al desarrollo, al enriquecimiento y aún al esparcimiento de la sociedad. El hombre como mayordomo, como corregente de la creación, debía transformar su entorno para la gloria de Dios y para el bien de la sociedad. De manera, mis hermanos, que el trabajo no fue parte del castigo divino por causa de haber pecado, sino un aspecto fundamental de la responsabilidad que el hombre tenía desde el principio como mayordomo de Dios. Si el hombre hubiese permanecido en obediencia, todos los aspectos de su vida hubiesen sido sagrados. No solo su tiempo de comunión con Dios, sino también el desempeño de sus labores cotidianas en el cumplimiento del mandato cultural. Pero nuestros primeros padres no permanecieron en la condición en la que fueron creados, se rebelaron contra Dios y todos los aspectos de la vida humana quedaron trastornados por causa del pecado. La relación del hombre con Dios, la relación del hombre con el hombre, la relación del hombre con la naturaleza. Génesis capítulo 3, versículo 17.
Y al hombre dijo Dios: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Noten, hermanos, que el trabajo en sí no fue parte del castigo. El castigo fue el dolor y el sentido de frustración que el hombre habría de experimentar a partir de ese momento conectado con su trabajo. Ese es el castigo. El hombre perdió el paraíso por causa de su pecado. Y nunca más lo volvería a recobrar hasta que Dios restaurara por completo todo el daño que el pecado había causado. Y es precisamente en este punto de la historia donde entra en juego otra doctrina. Ya vimos la doctrina de la creación. Veamos ahora la doctrina de la redención. Tan pronto el pecado hizo su entrada en el mundo, Dios hizo la promesa de enviar un redentor. Por medio de ese redentor, todos los efectos dañinos del pecado serían revertidos. Génesis capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Dios está prometiendo, va a venir un hombre nacido de mujer que va a aplastarle la cabeza a la serpiente. Y a partir de esa promesa, Dios comienza a revelar a su pueblo detalle tras detalle acerca de ese redentor que habría de venir. De hecho, todos los judíos del Antiguo Testamento que se salvaron porque esperaban con fe el cumplimiento de esa promesa. Ahora, hermanos, y esto es de suprema importancia. ¿Qué sucedió después de la entrada del pecado en el mundo con el mandato cultural que Dios le había dado al hombre en el huerto del Edén? Continúa siendo un deber del hombre desarrollar el potencial de la creación para la gloria de Dios y para el bien de la sociedad humana. Por supuesto que sí. Tanto creyentes como incrédulos tienen la responsabilidad de cultivar la creación. Y tanto creyentes como incrédulos han sido dotados de diversas capacidades para llevar a cabo esa labor, aunque los incrédulos no reconozcan que es Dios que los ha capacitado en su gracia común. Noten cómo continúa la historia bíblica después de la entrada del pecado. Génesis capítulo 4. Dios había prometido a Adán y a Eva que de la simiente de la mujer vendría el Redentor. Por eso cuando Eva sale embarazada por primera vez, tal parece que ella creyó que había concebido al Salvador prometido. Dice capítulo 4 versículo 1, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Algunos eruditos creen que esa frase debe ser traducida: con la ayuda del Señor he dado a luz al hombre. Ese es el hombre. Por eso le llamó Caín. De paso, hermano, pocas veces las madres han cometido un error de juicio tan grande como el de Eva. A su primer hijo le llamó Caín. Un nombre que algunos eruditos traducen como posesión e incluye la idea de valía. Este es el hombre, este es el Redentor prometido. Y al segundo hijo le llamó Abel, que significa vanidad. Esa es la misma palabra que aparece en Eclesiastés capítulo 1 versículo 2 cuando dice: vanidad de vanidades, Abel de los Abeles, todo es vanidad. Pero en vez del Redentor, ese hijo primogénito vino a ser el primer homicida de la historia cuando mató a su hermano por envidia. Pero entonces, en la historia bíblica, nosotros vemos que Dios hace algo bien extraño.
no solamente le perdona la vida a Caín a pesar de su homicidio, sino que también decide protegerlo para que otros no le hagan a él lo que él le hizo a su hermano. Génesis capítulo 4, versículo 14. Dice Caín a Dios: he aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matare cualquiera que le hallara. Y nosotros nos preguntamos: ¿y cuál fue el propósito de Dios de dejar a Caín en vida? De dejarlo vivo. Sigamos leyendo. Versículo 16. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén, y conoció Caín a su mujer. Algunas personas creen que ya, porque leyeron ese versículo, descubrieron un error en la Biblia. Porque ¿con quién se casó Caín? Se casó con una de las hijas de Adán y Eva, con una de sus hermanas, porque en ese tiempo no había ningún problema en que eso pasara. Era la única manera en que se podía poblar la tierra. Eso no es ningún inconveniente. Dios es Dios. Y Él puede decidir cuando quiera cambiar una ley que Él mismo puso. Pero sigamos leyendo. Conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. ¿Y qué hizo Caín? Edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Y luego continúa narrando sobre la genealogía de Caín. Dice en el versículo 20: y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Los descendientes de Caín comenzaron de inmediato a cumplir el mandato cultural. Ellos no lo estaban haciendo para la gloria de Dios, pero aún así, mis hermanos, ellos estaban haciendo el trabajo que Dios ordenó al hombre que hiciera en el huerto del Edén. Mis hermanos, todos nosotros tenemos la responsabilidad de cultivar la creación, haciendo uso de los dones y talentos creativos que Dios reparte a todos los hombres en su gracia común, independientemente de si son creyentes o no. A través de la historia, muchos incrédulos han producido grandes obras de arte de increíble hermosura y genialidad. Muchos incrédulos han contribuido al avance de la ciencia, al avance de la tecnología. Muchos incrédulos han hecho descubrimientos de enorme importancia para el desarrollo de la civilización. ¿Saben por qué? Porque Dios los ha dotado en su gracia común de un montón de capacidades distintas para que lleven a cabo el mandato cultural. Esa labor ya dejó de ser sagrada por causa de la caída. Muchas veces nosotros decimos que no debemos hacer distinción entre lo sagrado y lo secular, pero hay un sentido, mis hermanos, en lo que nosotros sí debemos hacer esa distinción. En la Biblia nosotros vemos una separación marcada entre el reino de Dios, el avance del reino de Dios y el quehacer temporal que el hombre debe llevar a cabo en este mundo. Hay una diferencia entre lo secular y lo sagrado, en el sentido de que hay cosas que pertenecen a la vida aquí y ahora, mientras que hay otras que son separadas de su uso común para el uso exclusivo de la adoración a Dios. En el tabernáculo, por ejemplo, Dios le dio una fórmula a los judíos para que elaboraran un perfume que debía ser usado en el tabernáculo. Y Dios dice claramente, ese perfume no lo debe usar ningún israelita para oler bien, porque es un perfume sagrado, es un perfume que Dios había apartado de su uso común para su adoración.
Pero mis hermanos, ese quehacer, esa labor temporal o secular sigue siendo honorable, porque es el mismo Dios el que ordenó que se hiciera. Es el mismo Dios el que capacita al hombre en su gracia común para que ese trabajo sea hecho. De manera, mi hermano, que cuando tú te diriges a tu puesto de trabajo cada mañana, tu trabajo secular no es menos digno que el de aquel pastor que se dirige a su oficina en la iglesia para servir al Señor en el ministerio. Ambos son siervos de Dios y ambos deben hacer lo que hacen para la gloria de Dios y el bien de la sociedad. Fue el entendimiento de esta doctrina lo que impulsó el enorme progreso que experimentaron los países del norte de Europa que abrazaron la reforma protestante en el siglo XVI. El comercio, la ciencia, las artes, la industria, todo fue permeado por esa perspectiva de hacer las cosas con excelencia, porque la estamos haciendo para la gloria de Dios y para el bien del prójimo. Esos hombres entendieron que todos nosotros tenemos un llamado distinto para servir en la sociedad, poniendo nuestros dones y talentos al servicio del mandato cultural. El artista protestante no tenía que justificar su labor pintando cuadros que inspiraran devoción religiosa, como hacían los artistas católicos romanos en la Edad Media. Ellos no sentían la presión de la iglesia de que ellos debían santificar su arte usándolo para promover intereses religiosos y morales. No, el mero hecho de hacer un cuadro que produjera un placer estético era suficiente. Eso es parte del mandato cultural. Es por eso que pintores como Rembrandt o Durero, que abrazaron la cosmovisión reformada, yo no sé si eran verdaderos cristianos en todo el sentido de la palabra. Durero era muy amigo de Martín Lutero. Y estos pintores que abrazaron la cosmovisión reformada produjeron obras sumamente hermosas y sumamente realistas. Ya no era necesario que se dedicaran únicamente a pintar escenas bíblicas, y cuando lo hacían, los personajes de sus cuadros eran hombres comunes y corrientes. Los pintores católicos romanos de la Edad Media pintaban a las vírgenes, a los santos, a Jesús como seres que estaban muy alejados del resto de las personas. Ellos ya dejaron de pintar los cuadros así. Hay un cuadro de Rembrandt sobre la crucifixión del Señor. Y cuando uno ve el cuadro, uno se da cuenta del pensamiento que Rembrandt tenía. El cuadro pinta a Jesús como un ser humano normal, porque eso era lo que era Jesús. Ahora, ¿saben cuál detalle incluyó Rembrandt en el cuadro? Se incluyó a sí mismo cargando la cruz donde Cristo fue crucificado. De esa manera Rembrandt estaba diciendo: yo fui uno de los que lo clavó en la cruz del Calvario. Tenían otra forma de pensar. Como dice Michael Horton, la reforma enfatizó la verdad de que Dios se había hecho humano en la persona de Cristo, dignificando así la vida terrenal y secular. La creación era un motivo digno de ser plasmado en un lienzo, porque era la creación de Dios. Los músicos no tenían que justificar su arte componiendo música sacra únicamente. Ellos podían componer música hermosa para el deleite de los que la escuchan. Esa era la mentalidad de Johann Sebastian Bach, un cristiano a carta cabal. Esa era la mentalidad de Händel. Ellos no tenían que justificar su acción artística, porque eso era parte del mandato cultural. Un autor cristiano llamado Hans Ruckmaker, fundador del Departamento de Historia del Arte en la Universidad Libre de Ámsterdam, este hombre resumió de manera genial este pensamiento en el título de uno de sus libros. Se titula: El arte no necesita justificación.
El arte no necesita justificación. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Lo mismo podemos decir de cualquier otra vocación. Un arquitecto cristiano no tiene que justificar su labor profesional diseñando iglesias. Un juez cristiano no ha sido llamado a cristianizar la sala del juzgado, orando antes de cada juicio o leyendo una porción de la Biblia. Lo que él hace es lo que él debe de hacer: impartir justicia. Eso es parte del mandato cultural. Por supuesto, ellos no pueden dejar de ser cristianos en el desempeño de su vocación, pero al mismo tiempo deben empeñarse en hacer las cosas con excelencia, porque tienen una clara conciencia de que están sirviendo a Dios y a su generación con todo lo que ellos hacen. Pocos textos de la Biblia presentan esta enseñanza tan clara como Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Versículo 22. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Como hoy día la palabra siervo puede interpretarse de otra manera, tenemos que entender que Pablo está escribiendo aquí a los esclavos cristianos. Personas que le pertenecían a un amo. Algunos de esos esclavos tenían preparación académica y funcionaban como tutores o maestros de los niños en la casa. Pero otros esclavos lo que hacían era la labor de un esclavo: limpiar pisos, hacer la comida, mantener la casa en orden. ¿Y qué les dice Pablo a estos siervos cristianos? Obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, desde limpiar un baño hasta hacer la comida, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Pablo les está diciendo: siervos, aparte de lo que su amo les pide, ustedes tienen un mandato de Dios. Cristo es vuestro Señor y ustedes sirven a vuestro Señor no solamente cuando vienen a la iglesia y cantan himnos y escuchan su palabra, sino cuando limpian una gaveta, cuando ordenan las ropas, cuando hacen la comida, cuando limpian el piso. Hasta aquí ya me imagino a algunos pensando: bien, pastor, todo eso está fantástico, pero ¿qué tiene que ver todo eso con la decadencia espiritual? Porque ese es el tema que estamos tocando en esta serie. Bueno, eso es lo que yo quiero responder en los próximos minutos. Mis hermanos, cuando un creyente no tiene un claro entendimiento del tipo de relación que debemos tener con el mundo, tres cosas pueden ocurrir que terminen minando su salud espiritual. ¿Qué puede ocurrir? En primer lugar, una disociación entre Dios y su vida secular. Este creyente ve muy poca o ninguna relación entre su vida laboral y su cristianismo. Inconscientemente, él contempla estos dos aspectos de su vida como dos líneas paralelas que nunca o casi nunca se juntan. Y como resultado de esa disociación, este cristiano mantiene a Dios alejado de uno de los renglones más importantes de su vida. ¿Cuántas horas te pasas tú a la semana en tu trabajo? Calcula. Y estoy incluyendo a las amas de casa. Ustedes también tienen un trabajo. Yo no estoy hablando aquí únicamente de arquitectos, ingenieros, abogados. Es que todos nosotros tenemos una labor que hacer. ¿Cuánto tiempo
¿Cuántas horas de la semana tú empleas en llevar a cabo tu labor? ¿Qué pasa cuando nosotros alejamos a Dios de ese aspecto de nuestra vida? Mis hermanos, la Biblia dice que aún las cosas más cotidianas, como comer o beber, debemos hacerlo todo para la gloria de Dios. Primero los Corintios 10:31. Cuanto más nuestra vida laboral, a la que dedicamos tantas horas de nuestro tiempo cada semana. Nosotros no podemos desconectar nuestro cristianismo de nuestra vida laboral, porque el mismo Dios que nos salvó es el mismo Dios que nos llamó, es el mismo Dios que nos capacitó para que contribuyamos de alguna manera al cumplimiento del mandato cultural. Hay un libro escrito por la que fue esposa de Francis Schaeffer, Edith Schaeffer. Y ese libro se titula El arte escondido. Él dice allí que todos nosotros, al haber sido creados a la imagen de Dios, tenemos que tener escondido por ahí alguna capacidad artística. Ahora ella dice, yo no estoy hablando de que todos los cristianos tienen que saber escribir un poema o una buena prosa, o que todos los cristianos deben saber dibujar, o que todos los cristianos deben poder componer música. Cuando ella habla de arte, se refiere aún al hecho de poner una mesa apetitosa. Como me decía mi esposa cuando veníamos para acá, hay algunas personas que tienen una capacidad para la jardinería que Dios no le dio a otros. Usted puede darme a mí un montón de plantas y yo no sé qué voy a hacer con ellas, pero se la da a una persona que tiene capacidad para hacer jardines hermosos y él va a hacer una maravilla. ¿Saben lo que es eso? El mandato cultural en acción. Eso es exactamente lo que Dios quiere que él haga. Y le dio capacidad para eso. Eso no es carnal. Y no hay que justificar esa capacidad de poner una mesa apetitosa únicamente haciendo comida para los hermanos de la iglesia. Es para Dios. Sea que se trate de un ingeniero, de un taxista, de un ama de casa, de un abogado, de un albañil, todos tenemos una responsabilidad que cumplir en el mundo en el que Dios nos ha colocado y debemos hacerlo con excelencia para su gloria y el bien de su prójimo. ¿Saben, hermanos, el impacto que va a tener en la vida de un creyente? Cuando ese individuo se dirija a su trabajo con la conciencia de vengo aquí a este lugar a hacer algo para la gloria de Dios. Señor, yo voy a hacer un trabajo que al final de la tarde yo pueda presentar delante de ti y que tú puedas decirme, bien hijo mío, bien hecho. Buen trabajo en la oficina, bien hecho. ¿Qué impacto va a tener eso en la vida espiritual de los creyentes? Muchos de los cuales desconectan su cristianismo a las 8 de la mañana y lo vuelven a encender a las 7 de la noche cuando van a hacer el devocional familiar. Claro que deben de caer espiritualmente. Dios está fuera de sus vidas en una gran parte de la semana. Lo que estamos diciendo es, hermanos, nosotros tenemos que volver a colocar a Dios en el lugar donde Dios debe ser colocado. Eso es lo que estamos diciendo. Otra posible consecuencia es que nos dediquemos a trabajar con ahínco. Vamos a hacer las cosas con excelencia, pero con una mala motivación. Con una mala motivación. ¿Qué dice Pablo en Colosenses capítulo 3? Siervos, hagan las cosas de corazón. Hagan las cosas bien hechas, pero no para el ojo de vuestro amo terrenal, sino para vuestro Señor. No para que le aumenten el sueldo. Si se lo aumentan, gloria al Señor. Qué bueno. Muchas veces esa es la consecuencia que cosechan las personas laboriosas, pero no siempre. Y el punto es que con sueldo o sin sueldo,
yo debo hacer las cosas con excelencia para la gloria de Dios y para el bien de todos los que se van a beneficiar de mi trabajo. A Cristo el Señor servís. Mis hermanos, el señorío de Cristo abarca todo aspecto de la vida humana. Todo aspecto. Como decía Abraham Kuyper, ese gran teólogo holandés, a quien se le pidió precisamente que diera el discurso inaugural en la Universidad Libre de Ámsterdam, donde luego dio clases Hans Rockmaker. Y en ese discurso inaugural, Abraham Kuyper dijo: no existe una sola pulgada en todo el dominio de nuestra vida humana acerca de la cual Cristo no proclame mío. Eso es mío. Todo dominio de la vida humana, Cristo dice, es mío. Yo soy Señor de cada una de esas cosas. Y es precisamente por esa razón que todo lo que hagamos debemos hacerlo de corazón. ¿Saben lo que ocurre cuando un creyente saca a Dios de su vida laboral? Cuando él no ve ninguna relación entre su trabajo y su cristianismo, que entonces se dedica al trabajo con una motivación incorrecta. Eso es lo que sucede. El empeño que ponen a hacerlo bien, en vez de ayudarlo espiritualmente, está alimentando su codicia y su deseo de gloria. Y si hay algo que va a llevar a un cristiano a decaer espiritualmente, es su codicia y su vanagloria. Mi hermano, déjame hacerte una pregunta. ¿Qué te motiva a levantarte cada mañana? Por favor, piénsalo. ¿Cuál es tu motivación para levantarte cada mañana y dirigirte a tu trabajo? Porque si es la motivación de hacerte rico, escucha lo que dice las Escrituras, Proverbios 23, 4 al 5. No te afanes por hacerte rico, sé prudente, desiste. ¿Vas a poner tu confianza en las riquezas, las cuales son ningunas? Es una imprudencia, dice la Biblia, querer ser rico. Ahora fíjense en algo interesante. El mismo libro de Proverbios dice que Dios bendice la diligencia muchas veces con prosperidad económica. Pero la motivación no es el dinero. La motivación es la gloria de Dios y el bien de las almas. Efesios 4:28. El que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. ¿Para qué? Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Qué perspectiva más diferente de las riquezas y de los bienes? Primera Timoteo 6:17. Pablo le dice a Timoteo: a los ricos de este mundo mándales que no sean altivos, que no pongan su esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Aún a los ricos Pablo les dice: no pongan su esperanza en las riquezas, que hoy las tienes y mañana se evaporan. Pon tu confianza en el Dios vivo, el cual nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¿Cuál es tu motivación para hacer bien tu trabajo? En tercer lugar, y por último, un creyente que ignore el tipo de relación que debe tener con el mundo puede que genere un complejo de culpa permanente en el desempeño de su labor, excepto cuando tiene la oportunidad de compartir el evangelio con un compañero de trabajo. Él piensa que él pudiera estar dedicado a una labor más espiritual. Y aunque él va a su trabajo, pero hay un sentimiento de culpa permanente allí.
Y por si acaso, hermanos, no es que nosotros veamos ningún problema en que un cristiano tenga el deseo de compartir el mensaje del evangelio con otros. Así debe ser. Pero el creyente no debe ver el trabajo como un mal necesario que solo se justifica cuando de alguna manera nosotros podemos conectarlo con el evangelismo o con las misiones, porque esa no es la perspectiva que la Escritura nos da. La vida laboral, así como la vida artística, no necesita ese tipo de justificación. Vale por sí mismo. Por supuesto, el hecho de ser cristiano, eso ejercerá una influencia determinante en nuestra ética laboral. Como ejercerá una influencia determinante, o debería ser, en el uso del dinero que nosotros ganamos trabajando. El creyente que tiene la conciencia de que todo cuanto tenemos le pertenece al Señor, que nosotros solo somos mayordomos temporales de esos bienes. Un creyente que tenga esa conciencia seguramente hará un buen uso de sus riquezas si Dios prospera su diligencia, como muchas veces pasa. Escuchen una vez más el texto que citamos de 1 Timoteo, pero lo voy a leer ahora en la traducción que hace Guillermo Hendrickson, el comentarista. En cuanto a los que son ricos en términos de esta era presente, mándales que no sean orgullosos, ni que pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, quien nos provee ricamente con todo para nuestro deleite. Mándales que hagan lo que es bueno, que sean ricos en buenas obras, prontos para dar, dispuestos a compartir, atesorando así para ellos lo que formará un excelente fundamento para la era venidera, para que puedan echar mano de la vida real. Dios nos da para que demos, y para nuestro deleite, dice el texto, pero para que demos. Esa es una buena motivación para dedicarnos a hacer con excelencia lo que Dios nos ha mandado a hacer. Pero, no olviden que la motivación primordial es el hecho de que al hacer nuestro trabajo, primero, estamos haciendo lo que Dios ordenó a todo hombre que hiciera en el mandato cultural. Segundo, estamos poniendo en operación los dones y talentos que Dios nos dio para eso. 3, estamos reflejando de alguna manera las multiformes capacidades del Dios que nos hizo a su imagen y semejanza. Mis hermanos, Dios es el médico original, Dios es el arquitecto original, Dios es el padre original, Dios es el manufacturador original, Dios es el artista original al que nosotros copiamos. Y cada vez que en esas múltiples capacidades un hombre pone y desarrolla los talentos que Dios le dio, está dándole gloria a Dios, porque está manifestando de esa manera las multiformes capacidades de nuestro Dios. Y cuarto, estamos beneficiando a nuestra generación con nuestro trabajo. Es por esa razón que debemos hacer nuestro trabajo excelentemente. En algunos casos, ese beneficio va a ser muy evidente. El médico que descubre una vacuna o un nuevo tratamiento para el cáncer. Pero en otros casos, hermanos, ese beneficio que va a cosechar la sociedad no va a ser tan evidente. ¿Qué pasaría en República Dominicana si la mayoría de las madres se dedicaran a hacer su trabajo, a criar a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor? Y estoy mencionando a las madres de manera particular, no porque estoy excluyendo a los padres, porque la principal responsabilidad es de los padres. Estoy mencionando a la madre porque nuestra generación ha calado aún en la iglesia
la idea de que una mujer preparada, una mujer inteligente, no puede ser que se quede como una mediocre en su casa. Y yo sé que hay muchas madres que tienen que trabajar por necesidad. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de esa mentalidad de que una mujer no debe ser ama de casa, no debe ser madre para realizarse como mujer. Y nuestra sociedad está cosechando con creces los resultados de esa mentalidad diabólica y mundana. No hay un trabajo que hacer. Y cuando se hace correctamente, aún en la oscuridad de la casa, algo que nadie ve, esa mujer está glorificando a Dios y está sirviéndole a su generación con lo que hace. Esa es la mentalidad que nosotros debemos llevar con nosotros a nuestro lugar de trabajo. Y yo les aseguro que nuestra vida, en sentido general, va a estar conectada con la persona de Dios y la palabra de Dios todo el tiempo. Todo el tiempo. Mis hermanos, que Dios nos ayude a contemplar nuestras vocaciones y labores respectivas desde una perspectiva bíblica, para que no terminemos cosechando una decadencia espiritual en nuestras vidas al sacar a Dios fuera de nuestra existencia, cuando menos 8 horas cada día. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Padre, nosotros queremos darte muchas gracias, porque tenemos en tu palabra todas las respuestas que necesitamos. Padre, no tenemos que comprarle al mundo su filosofía con respecto al trabajo. Nosotros tenemos en tu palabra una enseñanza liberadora, una enseñanza que nos permite hacer con gozo y hacer con excelencia la labor que tú nos has llamado a hacer, sea limpiar pisos o crear edificios. Señor, ayúdanos a hacerlo todo, comer, beber o cualquier otra cosa, para la gloria de tu nombre y para el beneficio de nuestra generación, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.